Bienvenidos a la sesión 5 de Derecho Procesal Administrativo. El día de hoy vamos a tomar parte de los temas que se han abordado y vamos a entrar en detalle de lo que corresponde al procedimiento general de los recursos administrativos y el Tribunal Contencioso Administrativo. El procedimiento general de los recursos administrativos. ¿Cómo definimos el derecho administrativo? Como el conjunto de normas que regulan la organización y la actuación de la administración pública. Para ello, dentro de este conjunto, podemos concretar que los ciudadanos deben de conocer los recursos administrativos, que son instrumentos que permiten impugnar los actos administrativos que tengan que o causen alguna afectación a una necesidad de acudir a la vía judicial. Es cuando se reacciona frente a una decisión de una autoridad administrativa y sin acudir a juzgados o los tribunales. Recordemos que esto es propiamente al propio acto que cometió la autoridad. El concepto de recurso administrativo, la doctrina nacional extranjera, ofrece una gran variedad de conceptos. Dentro de ellas podemos establecer como un medio de impugnación, un acto administrativo, cumplida una vía en una vía administrativa con el objeto de que se modifique, revoque o anule el acto impugnado. Estos conceptos en la parte final hay que tenerlo muy claro. Que modifique, revoque o anule el acto impugnado. Algunas de las definiciones que se establecen son que los distintos medios de derecho establecen para la obtención que la administración en vía administrativa por la propia autoridad revise el acto y lo confirme, modifique o revoque este acto que haya realizado la propia autoridad. Eso en saber de que en la buena fe la propia autoridad revise las actuaciones que ha realizado y que, dado el derecho que el propio ciudadano le otorga al conocimiento de la autoridad, haga un análisis o una valoración respecto a alguna acción que por la vía administrativa haya realizado y que cause una afectación. ¿Cuáles son los elementos de, de estos actos que se tienen que son impugnables? Sí, primeramente tenemos que definir que hay diferentes resoluciones administrativas que se van realizando por la propia autoridad y que no todas significan que puedan ser modificadas de acuerdo a este recurso administrativo. Lo que hay que determinar es que sea definitiva, que sea personal y concreta, que cause agravio, que conste por inscrito y que sea nuevo. Aquí vamos a destacar la resolución, deberá ser en materia de la resolución anterior o bien que haya sido en materia de recurso administrativo o juicio anterior que se vaya promoviendo. Para tenerlo más claro, vamos a tener los siguientes: la interposición y substanciación del recurso administrativo es uno, la existencia de una resolución administrativa que afecte un derecho o un interés legítimo del particular recurrente. La fijación de la ley de la autoridad administrativa ante quienes deben presentarse. La fijación de un plazo dentro del cual se deba interponer el recurso, porque recordemos que también tenemos fechas que debemos estar cumpliendo para la interposición del recurso. Los requisitos y formas y elementos que deben de incluirse en el escrito de interposición, que aquí, aunque no tiene una formalidad compleja como cualquier o denuncia o demanda, sí tiene que llevar ciertos elementos que ayuden a la autoridad al análisis de la actuación. La fijación de un procedimiento para la tramitación del recurso, especificación de prueba, etcétera, las instrucciones, las documentales que vayan complejas. Y aquí hay que tener también, por alguna cuestión, que si nosotros no tenemos algún elemento en materia documental, podamos solicitarlo ante la misma autoridad, que es la misma autoridad que tiene esas documentales. La obligación de la autoridad revisora para dictar nueva resolución en cuanto al fondo. Recordemos que no, en momentos podemos establecer el recurso por la forma, pero también por el fondo. ¿Cuál es la forma? El procedimiento que se realizó, y el fondo, la cuestión del procedimiento de la propia normatividad que se fue violentada o por la que sentimos el agravio. En este estudio del tema se confirma la aseveración de los elementos necesarios, que es una resolución administrativa, base en la impugnación por el medio, que debe afectar o lesionar un interés o un derecho del propio particular, la propia autoridad administrativa o el superior jerárquico al cual se debe interponer, un plazo para la interposición del recurso. En este punto 3 hay que destacar lo siguiente:
podemos ir ante la misma autoridad o ante el al mayor jerárquico. Determinación de los requisitos de forma para proteger el principal interés general, es decir, la expresión de los agravios, un procedimiento adecuado de los señalamientos de prueba, de sustanciarlos en garantía lógica y la obligación que tiene la autoridad administrativa de dictar una nueva resolución que, como mencionamos, que pueda, en cuanto al fondo, pueda ratificar o confirmar o eliminar el recurso de la interposición. Aquí podemos ver también que el propio tribunal ha determinado una serie de tesis aisladas que hablan sobre los recursos administrativos, formalismos y exigencias de la expresión, que no son esenciales para lo que pueda proceder y que aquí en la propia jurisprudencia va haciéndose reflexiones respecto a cómo se deben de estar interponiendo los recursos administrativos. ¿Qué tipos de recursos existen? Cabe señalar que perfectamente el objeto del recurso y los agravios pueden ser esenciales y secundarios. Los esenciales son aquellos que son inevitables en el contexto jurídico en el que se va desenvolviendo el recurso administrativo, y los secundarios serán aquellos que a pesar de su esencia no causen una desviación al objeto fundamental del recurso interpuesto. En esto los esenciales hablan sobre el concepto de fondo, el fundamento legal, lo que causa molestia, y, por ejemplo, el medio de cobro, el procedimiento, o que se haya dictaminado algún crédito en el término fiscal. Y los secundarios van hablando más sobre todo a algunas situaciones que se van complejando, por ejemplo, al sustituir la petición de la autoridad, el término, la autoridad ante quien se presenta. En estos tipos, la propia autoridad realiza las modificaciones necesarias para que siga su curso este recurso. Las fases del procedimiento, como lo vimos en las sesiones pasadas, la iniciación, la ordenación, la instrucción y la finalización. Eso vamos a entrar un poquito más a detalle posteriormente. En el caso del tribunal administrativo hay que hablar sobre una determinación. Anteriormente se hablaba sobre los temas contenciosos administrativos por la propia normatividad. Sin embargo, en la actualidad sufre adecuaciones por la propia legislación a través del Congreso de la Unión y habla en la ley federal, en el capítulo primero, de la estructura del tribunal que se integran los órganos colegiados, que son la Sala Superior, la Junta de Gobierno de Administración y las salas regionales. Hablamos sobre la competencia del tribunal y los conflictos de interés. En el artículo tercero, el tribunal establece, conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Esto vamos a hablar de una manera general, porque el propio Tribunal de Justicia Administrativa, que actualmente es el nombre que se determina al tribunal que tiene que dirimir este tipo de controversias, hablamos no únicamente sobre una segunda instancia, sino que también si la propia autoridad o el propio ciudadano recurre ante la autoridad o no gusta recurrir en algún momento, se puede ir directamente al Tribunal de Justicia Administrativa. Y aquí lo vemos en la fracción 12ª, las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y en la 13ª, los que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que indican las demás fracciones del propio articulado que establece esta ley, y sobre todo las actuaciones que van realizando por la propia autoridad y que en su resolución final no contravengan los propios intereses personales que pueda tener el ciudadano. La integración del tribunal, en el artículo 7º de esta misma ley, establece que la Sala Superior se integra por 16 magistrados que funcionarán en pleno general, en pleno jurisdiccional y en 3 secciones. El pleno general se conforma por el presidente del tribunal, por los 13 magistrados que integran las secciones de la Sala Superior y 2 magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. El pleno jurisdiccional estará integrado por el presidente del tribunal y por los 10 magistrados integrantes de la primera y segunda secciones de la Sala Superior, y bastará por la presencia de 7 de sus miembros para que estos puedan tomar la votación respectiva. Entonces hablamos sobre el pleno general, el pleno jurisdiccional y las 3 secciones. La Sala Superior, en el artículo 7º lo establece muy bien. La Sala Superior se integra por 16 magistrados que funcionan en pleno general, pleno jurisdiccional, en las 3 secciones, y de los magistrados de la Sala Superior
14 serán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el tribunal de conformidad con las reglas que establece la ley y la Junta de Gobierno y Administración. Y esta sala superior tendrá cada 2 años de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y termina el penúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio. El segundo inicia en el mes de agosto, en el primer día hábil del mes de agosto, y termina en el antepenúltimo de la primera quincena del mes de diciembre. El presidente del tribunal, independientemente de las conlleva a las sesiones respecto al propio tribunal, establece que representa al propio tribunal, a la sala superior, al pleno general y jurisdiccional, a la sala superior y a las juntas de gobierno y administración. Forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente, que es uno de los temas más importantes y también que se replica en el tema de la propia jurisdicción. Despacha la correspondencia del tribunal, convoca las sesiones del Pleno, somete al conocimiento del Pleno asuntos de competencia del mismo, autoriza las actas que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del propio Pleno y ejerce las facultades de atracción de los juicios de características especiales. Dicta los acuerdos y providencias de trámite necesarios, tramita incidentes y recursos, interpone medidas de apremio, preside las sesiones de secciones, funge provisional como presidente de sección, en casos de que ésta se encuentre posibilitada para elegir presidente, rinde los informes, tramita y somete consideraciones de pleno excitativas de justicia y recusaciones de magistrados del tribunal, autoriza al propio secretario técnico las actas que hagan constar de deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y dirige la ejecución de determinaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Administración. Las salas regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas. Las salas regionales tendrán de carácter que son ordinarias cuando conocen asuntos que se refiere al artículo 3, que ya vimos con anticipación, a excepción de aquellos que sean de competencia exclusiva de las salas especializadas o de las secciones. Las auxiliares apoyan a las salas regionales en carácter de ordinarias especializadas, dictando sentencias definitivas diversas a los que se tramitan en la vía sumaria, es a través de circunscripciones territoriales, el Pleno General, a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, y las especializadas determinan de acuerdo a la materia, que son mucho más específicas con la jurisdicción, competencia y sedes que se vaya determinando por la propia ley y el reglamento. Esto en materias muy específicas. Y mixtas serán aquellas que contengan las dos funciones anteriores y de acuerdo a lo que se vaya determinando por la propia sala y el pleno. Hablamos ahorita del personal del tribunal, de acuerdo al título 3 del personal del tribunal que establece la propia ley del tribunal. El tribunal tendrá a los servidores públicos siguientes: magistrados de la sala superior, magistrados de la sala regional, de las salas especializadas, supernumerarios de la sala regional, secretario de acuerdos, secretario adjunto de acuerdos de las secciones, secretario de acuerdos de la sala superior, secretario de acuerdos de la sala regional, actuarios oficiales jurisdiccionales, titular del órgano interno de control, secretarios técnicos operativos y auxiliares, director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa, las demás que con carácter de mandos medios y superiores señala el reglamento interior del tribunal y se encuentran previstos en el presupuesto autorizado. Esto respecto a que también son parte de la administración, sin embargo también tienen su propia determinación en el campo normativo que regula las actuaciones de cada uno de ellos.